le robaban sus herramientas de trabajo, le dañaban parte de su trabajo, se burlaban de él, se paraban frente a su negocio a consumir sustancias ilícitas. Sin mediar palabra, él buscó un arma que tenía y le emprendió a tiros. El ebanista de la Romana, para muchos un héroe nacional, para otros un psicópata. Es el caso de un señor que decidió entrarle a tiros a unos supuestos delincuentes de su barrio. En el capítulo de hoy te vamos a explicar qué ocurrió con ese señor, a qué se hubiera enfrentado en la justicia si hubiera quedado vivo y si quizás hubiera podido externar o presentar algún tipo de excusa para su actuación. Comenzamos. Bienvenidos a Jurídicamente Hablando con Orlando, el podcast de derecho donde te explicamos todo lo que tiene que ver con este ámbito de manera llana y sencilla, como si tú fueras un niño de 5 años. Antes de comenzar, recuerda darle like a este contenido, compartir y suscribirte en el canal de YouTube o en la plataforma en que nos estás consumiendo, porque eso nos ayuda bastante y también apoyas a que este tipo de contenidos de calidad y educativo llegue a la mayor cantidad de personas posibles. En el día de hoy te vamos a hablar del caso del ebanista de la Romana, un señor que se dedicaba a llevar a cabo trabajos de ebanistería, así como también a la apicultura, es decir, él criaba abejas, pero también tenía un hobby bastante interesante que era la caza con Z, la caza, al parecer no sé si de aves o de qué tipo de animales, pero parece que al final decidió llevar este tipo de cacería no solamente a los animales, sino también a las personas de su barrio. ¿Qué pasó con este señor? Daniel Román Guerrero, alias el ebanista, tuvo una juventud un poco traumática, ya que su padre asesinó a su abuela y luego se suicidó. Dicen por ahí que quizá esto pudo haberlo afectado mentalmente, pero la realidad es que a lo largo de su vida no pareció mostrar ningún tipo de consecuencia a causa de este trauma, hasta que en un tiempo comenzaron a molestarlo supuestamente unos jóvenes del barrio. ¿Qué hacían estos jóvenes? Pues supuestamente le robaban sus herramientas de trabajo, le dañaban parte de su trabajo, se burlaban de él, se paraban frente a su negocio a consumir sustancias ilícitas y la gota que derramó el vaso fue cuando supuestamente estos jóvenes acudieron a un lugar donde este señor criaba abejas, es decir, se dedicaba a la apicultura y le destruyeron parte de su producción. Incluso hay un video que ustedes pueden encontrar en las redes sociales donde él, fuertemente armado, grababa el daño que le habían hecho a sus abejas y él decía que él los estaba esperando para cobrarle lo que le habían hecho. Pero nada, no los pudo encontrar en ese momento hasta que más adelante, un día estaba él tranquilo en su negocio de ebanistería cuando los supuestos jóvenes que él decía que eran los que lo agredían se presentaron allá. Se presentaron, como acostumbraron a hacer, se pararon frente al negocio y comenzaron a fumar, a consumir sustancias ilícitas. El señor, ya cansado de esta situación, se les acerca y les pide que se vayan. Y ellos lo que hacen es que se burlan. Según dicen testigos, él sufría mucho la burla de estas personas. Pues sin mediar palabra, él buscó un arma que tenía y le emprendió a tiros, quitándole la vida a 3 jóvenes. Luego se trancó, se atrincheró en su negocio hasta que llegó la policía porque uno de los vecinos llamó al 911. Pues el señor le emprendió a tiros también contra la policía al punto de que desarmó a uno de ellos y con la misma arma que le quitó agredió a los demás policías, quitándole la vida a 2 más e hiriendo a varios. Pues no hubo de otra que llamar a los SWAT. Este hecho ocurrió en La Romana, República Dominicana, y tuvieron que llamar a los SWAT de la ciudad de Santo Domingo, la ciudad capital, para que se dirigieran allá. Y ya en altas horas de la noche pudieron básicamente neutralizarlo. El señor en un momento ya se dice que alrededor de las 12 de la noche pidió que no lo agredieran, que él se iba a entregar. Pero como sabemos, existe un código no escrito entre las autoridades de que si tú afectaste a un policía, tú vas a terminar de la misma manera. El señor salió y la excusa que hubo para quitarle la vida en ese momento fue que él salió con el arma en la mano. Y los SWAT evidentemente dispararon y hasta ahí llegó la historia de este señor. Pero démosle un poquito hacia atrás.
Fue tan sencillo como que ellos agredían, le robaban a ese señor y él decidió simplemente entrarle a tiros un día. No necesariamente, no fue tan así. Se dice que el señor fue varias veces a la policía a poner la denuncia e incluso a señalar a quienes él entendía que eran los que le estaban haciendo este tipo de daño, y que la policía lo que hacía era que se reía. Y esto es algo muy habitual. Como hemos hablado muchas veces aquí en el canal, lamentablemente la policía, la fiscalía, a pesar de que hay muchas personas dentro de esas filas que hacen bien su trabajo, pero también hay muchos que por un lado son unos vagos y por otro lado son corruptos también. Sin embargo, opacan el trabajo de aquellas personas que sí tienen vocación de servicio y quieren hacer el trabajo de calidad, quieren trabajar de forma ética y honrada, pero a veces el trabajo a este tipo de funcionarios, estos fiscales o estos policías que sí hacen las cosas bien, el trabajo los arropa. Ellos no pueden solos. Bueno, me parece que lamentablemente este señor se topó con unos policías que lo que hicieron fue burlarse de su situación e incluso se demostró luego que nunca siquiera abrieron un expediente, ni siquiera le tomaban la denuncia. No sé si era que lo tenían como una persona con problemas mentales, pero la realidad es que muchos testigos dijeron que el señor varias veces se presentó a las autoridades para que lo ayudaran y no hicieron nada. Entonces, ¿qué ocurre, señores? Y a eso nos enfrentamos a diario. Cuando tú tienes un sistema judicial que no funciona, cuando tú entiendes que te han violado tus derechos y el sistema ni siquiera se pone en marcha, porque no es que a una persona le celebren un juicio y esa persona salga inocente, es que la frustración que sienten muchos ciudadanos nace cuando el primer paso, que es tú ir a una fiscalía o a un destacamento a poner una denuncia, no se te toma en serio. Yo conozco de casos que mire, lamentablemente anoche se me entraron en mi casa, me rompieron una ventana, penetraron y me robaron X cantidad de cosas. Y usted sabe lo que a veces le dicen, ay sí, lamentablemente, ¿en qué sector es eso? En tal sitio. Ay sí, tenemos como 10 personas afectadas igual. O sea, no hay empatía, simplemente, ay, eso es lo normal, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Poner la denuncia, pasársela a un fiscal de investigación. Muchas veces usted señala quién es y ellos, en vez de ver las pruebas, de hacer su investigación, de buscar, de pedir una orden de arresto, ¿usted sabe lo que hacen? Le entregan una citación. Ah, usted dice que fue fulano de tal. Pues mire, le vamos a dar una cita para que usted vaya al supuesto ladrón, le notifique, le diga que lo queremos ver aquí. Y cuando usted lo lleva allá, tratan de llegar a una conciliación y si no, adivinen, le levantan un acta de no acuerdo. Eso pasa a un fiscal de investigación y si el fiscal de investigación usted no le cae arriba, si usted no le pone un abogado que le haga un callo o que quizás se mueva mucho en esa área, pues entonces usted no va a ver ningún tipo de proceso avanzar. Si usted logra moverse, es probable que el proceso avance. No le garantizamos que el proceso avance de la manera que quisiéramos, es decir, bien instrumentado, pero a veces avanza. Entonces, este señor, del caso que hoy estamos contando, se cansó de ir a la policía y de que la policía no hiciera absolutamente nada. Entonces, ese fatídico día, él decidió emprenderle a tiros. Es decir, decidió tomar la justicia por sus manos. Y yo les voy a decir algo. Yo quiero que ustedes me dejen en los comentarios y me digan si usted está de acuerdo con que se tome la justicia por las manos o usted entiende que deben ir a los tribunales, deben ir a los fiscales, a la policía para que los procesos sigan su rumbo. Yo les voy a dar mi opinión. Mi opinión es la siguiente. Yo fui formado como abogado para entender que ya la época de la ley del talión, del ojo por ojo, diente por diente, ya no podemos aplicarla. Esas son cosas de la historia antigua. Se supone que hoy en día, donde vive una civilización más avanzada, no deberíamos pensar en llevar a cabo la venganza privada, así se llamaba en una época, venganza privada. Tú me matabas un hijo, yo iba y te mataba un hijo. Esa era la venganza privada. Sin embargo, se supone que ya en la época moderna nosotros tenemos instituciones que deben procesar a los presuntos delincuentes, otras como los jueces, los tribunales que deben juzgarlos y finalmente imponer una sanción. Pero ¿qué pasa en la realidad de hoy en día? Hoy en día, lamentablemente, en muchos casos, no se hace justicia. Y vuelvo y repito, no solamente porque en los tribunales le digan a una persona no, usted es no culpable,
no es solo eso, porque a los tribunales, al igual que en todo en la vida, se va a ganar o a perder. Y todo va a depender de qué tan fuerte sea el caso y qué tan contundentes sean las pruebas. Pero cuando usted tiene pruebas y usted acude a la fiscalía y la fiscalía no hace nada, pues lamentablemente usted se frustra. Entonces, mi opinión, a pesar de ser formado bajo la escuela de que yo entiendo que debemos resolver las cosas de manera civilizada, es que cuando a usted le hacen un daño de tal grado, como quitarle la vida a un familiar, por ejemplo, y usted acude a las instituciones no le ponen caso, lamentablemente, el instinto humano te lleva a tomar acciones que quizás no son las correctas, pero quizás tampoco ocurriría si tuviéramos un sistema funcional, porque como les he dicho antes, el principal problema es que no hay régimen de consecuencias. Si tú vives en una sociedad donde tú haces lo que tú quieras y no existe un régimen de consecuencias, tú la vas a seguir haciendo. Esas cosas las vas a seguir haciendo. Sin embargo, si tú vivieras en una sociedad donde tú haces algo e inmediatamente se toman acciones, pues lamentablemente tú tendrías que pagar. Y afortunadamente quizás tú lo pensaras 2 veces antes de volverlo a hacer. Por eso es que la sociedad, cuando a un atracador le entran a tiro, lo matan, se pone feliz. Yo soy uno de ellos. Cuando yo veo esos videos, incluso el otro día DJ Gordy, un locutor de Santiago, que es muy activo en Instagram, pues publicó un video de un atracador y decía así: final feliz. El tipo estaba tratando de quitarle unas pertenencias a alguien, le estaba dando con el arma de fuego y luego vino la comunidad, le entró a batazos, a palos y todo terminó felizmente. Igual que también en el caso de un nacional del país de al lado, que le entró a machetazos a un seguridad de una bomba de combustible, que finalmente también terminó en una historia feliz, donde la comunidad también le dio su merecido. Lamentablemente, ese tipo de expresiones como la que yo estoy teniendo, nos han llevado a eso, la falta de consecuencias en el sistema judicial. Entonces, en el caso que nos ocupa, ¿estuvo bien lo que él hizo? Miren qué sucede con el caso del ebanista, mi opinión personal. Para muchos, un héroe nacional, vendido en las redes sociales como una persona que simplemente hizo justicia en su barrio. Yo estuve investigando el caso a profundidad y la realidad es que yo no le puedo decir a ustedes que lo que él hizo estaba bien. No solamente porque no está bien, o sea, vamos a ser claros, de cara al derecho, de cara a la justicia, usted tomar la justicia por sus manos no es correcto. Punto. O sea, si lo vemos desde el punto de vista jurídico, eso no está bien. Ahora, desde el punto de vista moral, ¿estuvo bien? Bueno, por lo menos yo no llegué a ver una prueba donde realmente esas personas le estaban robando algo a él. Incluso el video donde él dice que le dañaron sus trabajos de apicultura, no se ve quiénes fueron, simplemente se ve todo destruido. Él dice que fueron ellos. Él dice porque esas personas siempre se burlaban de él e iban a molestarlo. Pero los robos, nunca hubo una prueba, nunca se presentó una prueba en los medios de comunicación o en las redes sociales que se viera realmente esas personas afectándolo. Yo creo que en el caso de él, más allá de una situación de excusa legal, que vamos a explicar más adelante lo que significa la excusa legal, más allá de eso, yo creo que lo de él era un problema psicológico. Principalmente por lo que les dije anteriormente, de que su padre le quitó la vida a su abuela y luego se quitó la vida a él. Yo creo que fue una persona no tratada. Yo creo que la salud mental en estas últimas décadas, principalmente en estos últimos años, luego de la pandemia, es algo que debemos ponerle mucha atención. Pero ya se ha convertido en un cliché, ya todo el mundo habla de eso. Pero en este caso en particular yo creo que tuvo mucho que ver. Porque independientemente del daño que a ti te hayan hecho, ni en ningún momento había una prueba contundente que señalaran a esas personas. Y segundo, él tampoco fue agredido. No estamos hablando de una legítima defensa, no estamos hablando de que esas personas fueron allá a agredirlo, a encañonarlo, no. Simplemente fueron a consumir sustancias ilícitas ese día. No sabemos lo que ocurría los otros días, si realmente ellos eran los culpables de lo que él dice que le hacían. Pero
ya viéndolo un poco más adelante, o sea, cuando hablamos ya de la excusa legal de la provocación, eso es una figura jurídica que dice que aunque tú eres culpable de hacer un hecho, si a ti te provocaron para hacer ese hecho, pues se te pueden acoger circunstancias atenuantes. ¿Qué son circunstancias atenuantes? Que si un delito está penalizado con 30 años de prisión, como es el asesinato, por ejemplo, pues a ti te va a tocar una pena inferior a esa, a criterio del juez que evaluó el caso o los jueces que evaluaron el caso, si es un tribunal colegiado de 3 jueces. Entonces, ¿en qué consiste la excusa legal? La excusa legal, para poderse materializar, tiene que consistir en una provocación de la víctima. En este caso, el ebanista agredió a 3 jóvenes que estaban frente a su negocio, ¿verdad? ¿Cuál fue la excusa? ¿Cuál podría ser la excusa legal si él hubiera quedado vivo y hubiera ido a un juicio que quizá un abogado hubiera podido presentar? Bueno, la provocación. Estos jóvenes constantemente les robaban, le dañaban su material, se ponían a consumir sustancias ilícitas frente a su negocio. Eso es una provocación. Ahora, ¿qué ha dicho la jurisprudencia? Es decir, las sentencias de los tribunales sobre la provocación, que tiene que ser una provocación inmediata. Es decir, que tú actúes con la sangre caliente. Ese es el término llano, la sangre caliente. Vienen, te hacen algo, golpean a tu hijo, golpean a tu esposa, te agreden. Bueno, pues tú estás tan caliente en el momento que tú tomas un arma y reaccionas y le quitas la vida a la otra persona. No estamos hablando de legítima defensa. Recuerden que legítima defensa es otra cosa. Legítima defensa es, ya lo hemos dicho antes, cuando una persona trata de agredirte y tú en igualdad de armas repeles esa agresión. A ti viene una persona a encañonarte y tú sacas una pistola y le quitas la vida primero. Sí, por eso siempre se habla en la legítima defensa de proporcionalidad de armas. No es que si una persona vino con un bate, tú vas a agarrar una pistola y le vas a entrar a tiro. Eso no es una legítima defensa, porque con un bate tú puedes salir corriendo. A menos que tú demuestres que tú no tenías de otra y que te entraron a batazo y que casi te iban a quitar la vida, entonces tú no tuviste de otra que matar al otro. Si no, no hay proporcionalidad de armas. La excusa legal no es eso. La excusa legal es que tú, con la sangre caliente, hiciste algo que no debiste haber hecho. Ahora, ¿qué sucede? El ebanista, en un video, cuando le destruyeron su trabajo de agricultura, ya estaba dando muestras de que él estaba planificando quitarle la vida a esas personas, porque mostró un arma, mostró las municiones, dijo que él estaba esperándolos ahí, que él estaba loco por toparse con ellos. Entonces, pudiera ser que la figura que se configurara en este escenario era la del asesinato, porque recuerden que el asesinato es cuando tú cometes un homicidio, es decir, le quitas la vida a otra persona o a varias personas, con premeditación o con acechanza, una de las dos. O tú lo premeditas, es decir, tú analizas y dices, yo voy a tener esta escopeta aquí, para cuando ellos vengan para acá, ellos van a saber quién soy yo. O tú los acechas, míralo allá donde están, déjame yo ahora ir a hacerle esto o aquello. O ambas, tú lo premeditas y los acechas. En este caso no hubo acechanza porque ellos se presentaron en su negocio, pero quizá hubo premeditación porque ya él sabía que iba a cometer ese delito, porque ya lo había anunciado en un video anteriormente. Entonces, yo quiero que sean ustedes los jurados, viendo estos hechos, ¿ustedes entienden que actuó bien o mal el ebanista? ¿Ustedes entienden que realmente él fue provocado o que realmente no aplica la excusa legal de la provocación en este caso? Yo quiero que me lo dejen en los comentarios para poder leerlos y ver qué tan en sintonía está la sociedad con este tipo de violencia o venganza privada de que los ciudadanos tomen las armas y las soluciones por sus propias manos. Finalmente, señores, ¿qué reflexión nos deja todo esto? Yo entiendo que si el sistema funcionara, muchas tragedias se pudieran evitar. Por ejemplo, ese video que él colgó, que envió a unos amigos, si alguien lo hubiera denunciado y las autoridades, en vez de tomárselo a chercha, lo que hacen es que actúan y quizás no que lo vayan a meter preso, al contrario, se veía una persona que necesitaba ayuda psicológica o hasta psiquiátrica. Quizás se lo hubieran intervenido, se lo hubieran medicado, se lo hubieran hecho test psicológicos y lo hubieran sometido a terapia. Quizá hoy él no fuera, para unos un héroe nacional y para otros un psicópata, pero lo peor de todo es una persona que ya no está aquí con nosotros. Entonces, el sistema debe mejorar la fiscalía, debe mejorar la policía,
deben tomar más en serio las denuncias. Incluso si ven una persona desequilibrada mentalmente, deben tratar de intervenirla, porque una persona mentalmente desequilibrada es un potencial asesino, un potencial homicida, un potencial agresor de cualquier tipo de persona. Entendemos que hay muchas cosas que mejorar. La idea de este podcast siempre cuando hacemos esta denuncia no es criticar destructivamente, sino constructivamente. La idea es que si usted es un fiscal, que si usted es un policía, que si usted es una persona con un tipo de puesto en el sistema judicial, usted tome un poco de sentido humano y no solamente piense que usted tiene 500 casos y que usted está cansado y que a todo el mundo le pasa lo mismo, sino piense que si a usted le pasara, a usted le gustaría que alguien le diera una respuesta. En el caso del ebanista, fue una persona que no recibió respuesta de las autoridades y decidió tomar la justicia por sus propias manos y terminó de manera trágica. Así que déjenme en los comentarios su opinión sobre este caso. Si les ha gustado, déjenme también en los comentarios cualquier otro tipo de caso que ustedes quieren que analicemos desde el punto de vista del derecho. Pueden ser casos viejos, pueden ser casos recientes, casos que ustedes entiendan que sean interesantes para toda la comunidad. Y recuerden darle like, suscribirse, prender la campanita de notificaciones y compartir este contenido con todo aquel que usted entienda que le pueda servir. Nos vemos en un capítulo más de Jurídicamente Hablando con Orlando.